Lagos hablando de qué implica que nuestro planeta vaya subiendo de temperatura a pasos tan rápidos, ¿verdad? Lo hemos visto, la especie tiene la capacidad de adaptarse, ¿cierto? Los humanos principalmente. Humanos y muchas especies que también lograron adaptarse para seguir sobreviviendo. Algunas le salieron patas, ¿verdad? Ah, claro. Pero para que eso ocurriera se requerían miles de años. Y acá los cambios están apareciendo de manera muy rápida, no permiten la adaptación. Bueno, ¿qué significa esto en términos de impacto en la Tierra que estamos percibiendo? Veamos la nota y seguimos hablando con Marcelo Lagos. Probablemente usted piensa que nunca había sentido tanto calor como en estos últimos veranos. Las sombras ya no refrescan, las plantas tampoco resisten. Así es, nos acercamos al temido 1,5 grados más que experimentará la Tierra por efecto del cambio climático. En Chile seguro ya notó que llueve menos que antes, que las playas cada vez tienen menos espacio para estirar la toalla, y si cree que todas estas cosas tienen un factor en común, usted está en lo correcto. Es producto del alza de la temperatura en todo el planeta. La verdad es que el calentamiento global funciona como una cadena, un cambio que genera otro, y así esta realidad podría llevar a la extinción a casi todo lo que conocemos. La razón viene directamente desde su nombre. La temperatura mundial actualmente se encuentra a más de 1 grado extra en comparación a los niveles preindustriales, y su alza podría complicar mucho más el estado de la Tierra y también el nuestro. En 2015 fue la primera cifra alarmante, y aunque para nosotros puede sonar como si no marcara ninguna diferencia, para la Tierra cada décima cuenta. Si continúan las alzas de temperaturas como se ha ido experimentando en el mundo, en estos momentos lo que podemos ver en Europa es un pronóstico bastante desolador para Chile, donde el desierto se ha ido acercando cada vez más al sur. Nuestros hielos eternos, glaciares, se pueden ir cada día más derritiendo. Estos eventos climáticos extremos van a ser cada vez más recurrentes y van a ser los causantes de grandes problemas generados a la sociedad, ¿cierto? Estamos hablando de países a nivel del mundo que tienen una alta demografía, por lo tanto los efectos van a ser bastante devastadores en algunos sectores. En 2015, y como una respuesta al anuncio del primer grado extra de la Tierra, líderes políticos de todo el mundo firmaron el conocido Acuerdo de París, con la finalidad de poner todos los esfuerzos para detener el aumento de la temperatura y evitar que llegue a los temidos 2 grados extra que podrían cambiar definitivamente el curso del mundo. Chile está entre los países que firmaron este acuerdo. Prometió la recuperación de 100.000 hectáreas con bosque nativo y la reducción nacional de las emisiones de CO2 en un 35%. Pero a 7 años desde este acuerdo, ¿qué ha cambiado en nuestro país? No hemos sido capaces de reducir el CO2 y el metano, que son los dos gases más importantes de efecto invernadero, ya desde hace varias décadas que nos reunimos, ¿cierto? Los países en el mundo para hablar en lo que conocemos como las COP, o las conferencias de las partes, para llegar a acuerdos de reducir estas emisiones. En Chile el aumento de la temperatura tiene efectos reales y visibles. Lluvias en verano, sequías que obligaron a depender de camiones aljibe, aumento en el nivel del mar y derretimiento de glaciares. ¿Se había dado cuenta que alimentos que nos encantan podrían desaparecer también? El chocolate, las naranjas, la palta y los frutos secos son algunos de ellos que podríamos dejar de ver en un futuro no tan lejano. Hoy en día, para muchos investigadores, estamos viviendo la 6ª extinción planetaria por este cambio climático que cada año se hace más radical, con fuertes lluvias en algunos lugares, grandes sequías como en el caso de Chile. En Chile también peligra la extinción de especies de árboles nativos, que en nuestro territorio son aquellos que mejor pueden resistir a las condiciones chilenas, y de perderlos sería un camino sin retorno para nuestro país.
Según un registro de la Universidad de las Américas, estos son el alerce, el canelo de Yoto del Sur, araucaria, ruil, huilo, guindo santo, roble de Santiago, canelillo y el yeuque. Estamos viviendo un proceso en el cual ciertos ecosistemas que son más sensibles están muy afectados, muy propensos a ser afectados por una extinción de dichos ecosistemas. Lo vemos, por ejemplo, con los arrecifes de coral, ¿ya? Que son aquellos ecosistemas que son muy sensibles en la costa y que podrían desaparecer si es que siguen aumentando las temperaturas, así como lo ha ido mostrando en el último tiempo los registros que así se llevan. Y es que hablando de extinción, claro que no solo la flora y fauna son aquellos en peligro. Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge propone una agenda que muestra la posibilidad de la pérdida del 10% de la población mundial si es que las condiciones no cambian pronto. De hecho, desde la Organización de las Naciones Unidas señalaron que si los países continúan con los planes actuales de cada gobierno, al final de la década habrá un considerable aumento de las emisiones de CO2 que, como sabemos, comprometen y empeoran el mundo en que vivimos. ¿Qué pasaría con medio grado más de temperatura en la Tierra si este aumentara a 2 grados extra? Lo que quizás para usted suena como un detalle, tendría importantes cambios para todos. Podría llegar a ser un 37% de la población mundial la expuesta a olas de calor extremo, 1.500 millones de personas más de las que viven hoy esta realidad. Y si de sequía se trata, nuestro país es uno de los más afectados. De ir en alza la temperatura, la escasez de agua podría llegar a afectar 411.000 millones de personas alrededor del mundo, 61 millones de personas más. 2 grados que cambiarían el curso del mundo, podrían extinguir las plantas, la comida que conocemos y consumimos, el agua y extremar mucho más los fenómenos climáticos, olas de calor que representan el nivel que ha llegado al calentamiento global, posibles semanas por sobre los 40 grados, que amenaza la temporada de verano que está por venir en nuestro país. Pero escuche bien, aún es posible detener. Alza de temperatura promedio. Antes de la era industrial, siglo XIX. ¿Cuál era el promedio de temperatura del planeta? Para entender de qué estamos hablando, en que hemos ya subido 1 grado más de esa temperatura. Y que ojalá no sigamos subiendo. ¿Cuánto era siglo XIX? Antes, aproximadamente. Ya. Para que haya vida en la Tierra, confort, etcétera, en promedio, la atmósfera tiene gases de efecto invernadero naturalmente, como el dióxido de carbono, el metano, vapor de agua, entre otros, que permiten que la Tierra tenga cierta temperatura que permita a la vida, y en este caso, que los humanos podamos habitar. En promedio, serán cerca de menos de 14 grados Celsius, 13 grados Celsius, entendiendo de que la variabilidad, la variación del clima es sustantiva. En algunos lugares, claro, en el Sahara o en el desierto de Atacama, en el día podemos tener temperaturas sobre 30 o más incluso, y en otros lugares bajo cero. Llegar a un promedio que de alguna forma simplifica, porque es una forma de tener un valor, comparativamente con la temperatura que teníamos a finales del siglo XIX, que es la época donde comienza todo el proceso industrial, pero también cuando podemos tener una red densa de termómetros o de estaciones que miden temperatura en el mundo y que registran y que permiten entender cómo día a día hasta hoy esa temperatura ha subido más de 1 grado Celsius, y hoy día estamos viendo los efectos. Claro. Pero hay que destacar también de que ese 1,1 grados Celsius ha disparado desde mediados del siglo XX en adelante, particularmente, que es la gran revolución, ¿no? Cuando comienza el aumento sustantivo del consumo, pesticidas, población, tecnología, todo se dispara, consumo de vehículos, calefacción, etcétera, 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 y eso se conecta evidentemente con una forma como nos hemos desarrollado. Hoy día la temperatura promedio en el planeta debe estar 1,1 más que a finales del siglo XIX. Estamos hablando de más de 14 grados Celsius, pero promedio. Eso no quiere decir que hayan 14. Ahora, lo medular es de que, como tú bien dices, Gonzalo, es solamente 1 grado Celsius, y ya vemos todo lo que está pasando, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo.
¿Qué va a pasar cuando pasemos los 1.5, incluso 2, y la mirada más menos optimista, pasemos la barrera de los 2? Porque los modelos que proyectan quienes estudian el clima es que hay distintos escenarios, y esos escenarios de mediano y largo plazo se conectan si realmente hacemos acciones hoy día. Tal cuando yo hago mis cochayuyos y los remojo en la noche y los meto a la olla y prendo el fuego y pongo la tapa, esa tapa hoy día es como el efecto invernadero que produce la alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si yo apago la tetera, la olla o la panela en portugués, lo que va a pasar es de que el calor igual va a seguir concentrado al interior porque la tapa sigue puesta. Por lo tanto, independiente de que hiciéramos todo lo posible hoy día, ese calor va a seguir por mucho tiempo y gradualmente va a ir bajando. Por lo tanto, cuando decimos que estamos atrasadísimos es porque ese efecto va a ocurrir. Aunque cambiáramos nuestros estilos de vida y cambiáramos en 100% el uso y el consumo de combustibles fósiles, la cosa es lenta. Claro, y nos tenemos que adaptar de manera bien acelerada. Por ejemplo, algunos elementos que eran construidos con una materialidad que permitía, bajo ciertas condiciones, soportar una temperatura máxima, hoy día ya no está ocurriendo. Por ejemplo, esta imagen que veíamos ahí en la nota, que es de China, donde se puede observar la explosión dentro de un vehículo por un producto que quedó al interior y que a lo mejor antes no pasaba. Por ejemplo, dejar un aerosol o dejar un encendedor, a pesar que la temperatura interna del vehículo pudiera llegar a los 45, más. Hoy día puede superar los 60 grados, sí que ha estacionado al sol. O sea, en rigor, cualquier vehículo estacionado al sol, con las ventanas cerradas y teniendo un elemento inflamable en su interior, puede tener un accidente de este tipo. Cada día va a ser más probable. Antes también podía ocurrir, incluso puede pasar hasta con alcohol gel. En ciertos protocolos, en ciertos procesos empresariales, industriales, en altura, se prohíbe transitar con el alcohol gel en los vehículos. ¿Por qué? Porque también tiene alcohol y a alta temperatura expuesto podría pasar algo. En la práctica implica evidentemente el proceso de adaptación que tú mencionabas recientemente, de que tenemos que repensar muchas cosas, pero también ese proceso de repensar, de adaptarnos a convivir con lo nuevo, también tiene que ir acompañado con la mitigación, que es cómo disminuimos nuestra huella, cómo cambiamos, cómo exigimos, cómo nuestra decisión ciudadana, comunitaria, país, se alinea ciertamente y particularmente y específicamente la empresa, se adapta a la necesidad de acciones que sean más amigables con el medio, el entorno, y el Estado evidentemente se meta la mano al bolsillo, porque esto necesita mucho apoyo fiscal también. Ahora, ¿cómo hay que ver este proceso también? Porque puede ser bastante no contradictorio. Pueden ser dos caras de la moneda con el mismo gatillante. Sube la temperatura del planeta, pero resulta que, claro, nosotros acá lo vemos como con una sequía espantosa, pero en otra latitud lo ven como una inundación tremenda. Entonces, en una parte del globo inunda, sí, y en otra seca. Claro. Por lo tanto, depende de dónde estés parado. Absolutamente, porque lo que hace el aumento de la temperatura o el aumento el calentamiento global, que es aumento de la temperatura, calentamiento global, es que genera cambios climáticos. Entonces está el calentamiento global y está el cambio climático. El calentamiento global genera alteraciones en los patrones del clima. Y los patrones del clima son 3 décadas mínimo, donde en ciertos lugares llueve en la época del monzón, luego viene una etapa seca, o en las zonas mediterráneas como la zona central de Chile, el clima de 30 años promedio era de tales características. El aumento de la temperatura, el calentamiento global está cambiando el clima, cambio climático de estos patrones, y por lo tanto las cosas son distintas. Y eso es lo que hoy día estamos experimentando día a día, no solamente en Chile, sino que en distintas partes del mundo. Bueno, y a propósito de lo que dices, cuando veíamos el aumento de calor, la ola de calor de Europa, veíamos, por ejemplo, Reino Unido. Londres nunca había tenido esos registros. Y cómo los pone también a ellos rápidamente a hacer cambios acelerados. Por ejemplo, estas pistas, ¿verdad?, de aeropuertos que se derritieron. Porque ahí vemos cómo están parchando un cuadrante, ¿no?, de la pista. Probablemente usaron algún asfalto que no fue capaz de resistir el calor, que en otra época sí lo resistió y no había problema. O pensar que el metro de Londres, que es gigantesco y es muy utilizado, va a tener que tener aire acondicionado. No tenía, pero ahora parece que sí. O sea, así de rápido es la demanda de cambios. Sí, absolutamente. Claramente, cuando decimos que la sorpresa es la nueva normalidad, la verdad es que eso nos desafía, porque estamos acostumbrados a hacer generalmente
más de lo mismo. Esa normalidad en rigor cuesta salirnos de ella. Si yo tengo que hacer una ampliación en mi casa, si yo quiero hacer un cortavista, si yo tengo la posibilidad de plantar un árbol en mi casa, ¿qué árbol voy a plantar? Porque ese árbol me da sombra en el verano y probablemente si pierde sus hojas en el invierno va a permitir que llegue el sol. Y todas esas decisiones hoy día tienen que ser muy bien pensadas, porque de alguna forma tenemos que tratar de ser lo más eficientes posibles y adaptarnos a esa incertidumbre que viene para quedarse. En el contexto de un aeropuerto, evidentemente en un país desarrollado como en una ciudad como Londres en este caso, evidentemente no pongo en duda que ellos rápidamente van a tener que innovar y crear y aplicar nuevas tecnologías que existan, que sean losas capaces de soportar esas variaciones de temperatura sustantivas como las que experimentaron hace pocas semanas. El grave problema es que la humanidad, independiente de su cultura o del país en que actuamos de manera reactiva o a posteriori, parchando. Londres va a tener que poner aire acondicionado, va a inventar sus aeropuertos de otra manera, pero no vamos al tema de fondo, y lo hemos conversado. ¿Qué es lo que está generando el incremento de la temperatura? Son los combustibles fósiles. Principalmente, ¿cierto? Totalmente, sí. Eso es. Pero resulta que mientras a todos se nos pide hacer esfuerzos, y los gobiernos tratan de caminar hacia allá, en lo profundo y en lo elemental no hay cambio. Por ejemplo, se sigue utilizando el diésel. Se sigue premiando el diésel, que es mucho más contaminante, por ejemplo, que la gasolina. Y hoy día tiene un trato diferente. Entonces, la realidad impide hacer los cambios. La realidad económica. Claro, a eso voy. Y es por eso cuando nos referimos a que los estados tienen que priorizar y meterse las manos en los bolsillos, es porque este es un tema que trasciende a una unidad, a un ministerio solamente del medio ambiente. Pero no solamente Chile, esto es todo el mundo. Sí. Los intereses son gigantescos y también el costo que tiene hoy día cualquier energía alternativa, no convencional, digámoslo así, el solar, eólica, etcétera, todavía no ha logrado alcanzar los niveles de competitividad, ciertamente en comparación con el carbón o con otros elementos como tú mencionabas. Pero independiente de ello, ese delta, lamentablemente, o sea, hay que cubrirlo de alguna forma. Y no todo el mundo puede cambiarse de la noche a la mañana de calefaccionarse con parafina, o utilizar diésel para mover su tractor, o cierto tipo de gasolina. La verdad es que eso implica incentivos, un acompañamiento, porque en el mediano y largo plazo evidentemente esa inversión se va a recuperar. Sí. Pero eso es una mirada global. El problema evidentemente es que hoy día todos los países del mundo se han comprometido. Todos tenemos acuerdos ciertamente para tratar de descarbonizar, metas y objetivos para cumplir y lograr salir de este problema global. Pero no es una tarea fácil en un contexto de todas las complejidades que tiene nuestro planeta y las prioridades que tienen, pero se puede, pero esto se puede a nivel macro. Nosotros podemos hacer como ciudadanos cosas en nuestras familias, en nuestros hogares. Todo suma evidentemente, y una sociedad informada le exige a la autoridad estrategias para vivir en un mundo mejor. Pero también esto implica una apuesta sustantiva de los estados y las empresas. Sí, también hay que considerar la pandemia. La pandemia también tal vez hizo complejizar el mapa mundial y sobre todo el mapa mundial de la disputa hegemónica de las potencias y en la administración de la energía. Como también los conflictos hoy día fundamentalmente se dan por el cierre de la llave del gas o el corte del cañón que lleva el combustible, o por donde van a pasar los barcos con el petróleo, con el crudo. O sea, estamos viendo un montón de disputas de repente súper lejanas, pero que están todas interconectadas en cómo nos energizamos. Y ahí uno ve bien de lejos esta discusión de cómo bajar la temperatura. Claro, y no solamente eso, tal lo que tú mencionas es de que eso se llama globalización. Y cuando hablamos del cambio global, el aumento de la temperatura global, en rigor los efectos se distribuyen globalmente y algunos golpean mucho más fuerte. Todos sabemos cuánto valía el combustible en Chile hace 2 o 3 años atrás, y se mira evidentemente como algo distante, y hoy día sigue aumentando. Todo está interconectado. Ya llevamos como 60 semanas con incremento importante. Antes subía 5 pesos, ahora está subiendo 13 pesos en promedio toda la semana. Vamos a otro efecto también súper constatable: el aumento de la temperatura del Mediterráneo. Ahí tenemos un ejemplo, vamos a tomar como un ejemplo. Está lejos de nosotros, pero lo tomamos como un ejemplo del alza de temperatura del mar. ¿Qué significa que esté a más de 31 grados? Algunos dicen que esto va a significar la mortandad de especies que con este golpe de temperatura no son capaces de resistir. Otros lo ven como la potencia de otras especies, por ejemplo, algas. Total. Pero todo se trastoca.
No, claro, en un sistema está todo interconectado y hay ciertas condiciones que son mejores para otros y peores para otros, depende. Pero evidentemente este aumento hay que destacar de que se concentra en las primeras capas del océano, no es que el mar Mediterráneo en toda su columna vertical tenga 31 grados Celsius. Segundo, hay que destacar de que el mar Mediterráneo como mar es un mar contenido, de menor profundidad en comparación con los océanos, que son evidentemente cuerpos de agua lejos superiores, pero evidentemente tiene impacto en la fauna local y va a tener efectos y se conecta particularmente con estos sistemas de alta presión que han estado concentrados por muchos días consecutivos en Europa y que de alguna forma han fomentado las ondas de calor, como también el aumento de la temperatura de la superficie del mar. ¿Y sabes por qué te planteo lo del Mediterráneo? Porque es lo más cercano que ha ocurrido en el tiempo, hace semanas nomás, ¿verdad? Que se está registrando esto, pero ya hace años que estamos hablando de la mancha cálida que está frente a Nueva Zelanda y cómo esa mancha cálida está en un océano abierto, ya no es un mar contenido, eso no sé, es el océano. Y que nos ha afectado a nosotros directamente. O sea, esa brutal sequía que estamos enfrentando es producto de esa mancha cálida oceánica. Ahora, destacar de que esa mancha cálida que se localiza en las cercanías de Nueva Zelanda, aquí está Nueva Zelanda en esta zona, ¿cierto? Sí. Este mapa está distribuido de una forma más europoide, donde pone a Europa, ¿cierto?, al medio, pero si lo miráramos de una mirada más americana, puede estar por aquí. Claro, podría estar por acá, ciertamente. Y en rigor esa mancha cálida, que es un aumento importante del promedio de la temperatura sobre el océano en esa zona, permanente, siempre ha existido. Si el tema es de que en los últimos años, y particularmente en los últimos años, ha estado más tiempo, que eso se conecta con el cambio climático, de que los fenómenos son más intensos, más permanentes, se intensifican. Y investigaciones científicas lideradas por científicos chilenos han logrado demostrar de que la intensificación de esa mancha cálida frente a las costas de Nueva Zelanda ha influido en el gran ventilador que tenemos aquí frente al Pacífico, que es el anticiclón del Pacífico, que es un centro de altas presiones que de alguna forma permite o no permite que pasen los frentes de mal tiempo con precipitaciones para Chile. Del momento que se potencia esta mancha, hace de que las altas presiones en medio del Pacífico sencillamente se potencien y eviten que los frentes de mal tiempo que vienen desde el Polo Sur, las zonas más australes, logren llegar a nuestro territorio y precipiten como siempre había ocurrido. Y de alguna forma nos enrostra que todo está interconectado. Mancha cálida, las megasequías, el aumento sostenido de la temperatura y en todo esto, en esta ecuación, se complejiza por la realidad de la sociedad y los conflictos y esta falta de visión de humanidad que avance siempre en función del desarrollo humano y que no se prioricen ciertamente intereses mezquinos que son particulares, en este caso, como tú mencionabas, el caso del tema de la energía. Sí, mira, acá estamos viendo el asunto de la mancha cálida. En las últimas temporadas que hemos visto también un aumento de la temperatura del mar, sobre todo en algunas zonas, se está observando algunas especies que no circulaban típicamente por algunos lugares de la costa. Por ejemplo, nos hemos empezado a acostumbrar a que de repente aparezcan orcas o tiburones, ¿verdad? Incluso en ciudades de nuestra costa central. Se está también dando cuenta de la aparición más reiterada de tortugas en zonas que no eran las típicas, no más cercanas al Ecuador. O sea, vamos viendo cambios también en la fauna, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Claramente, si se dan las condiciones y particularmente las corrientes que caracterizan a nuestras costas, que predominantemente son frías, y esto se permea por cuñas de temperaturas superiores, particularmente las zonas más superiores, permiten ciertamente que ciertas especies adaptadas a esos rangos de temperatura permeen, penetren y bajen en latitud o se acercan a lugares donde excepcionalmente se habían visto. Ahora, orcas, tiburones, tortugas, excepcionalmente también se han visto, existen en Chile, incluso en Arica hay lugares donde ellas desovan, las tortugas permanentemente en la desembocadura del río San José, pero claramente el aumento de la temperatura del mar, en este caso, claramente contribuye a que se expande la distribución y su comportamiento en el océano y sus costas también. Sí, última pregunta respecto a los fenómenos generales. Hemos tenido erupciones en el último tiempo asiáticas, bueno, siempre hay erupciones volcánicas, pero en el cinturón de fuego. El cinturón de fuego, pero salió un estudio que señalaba que las últimas erupciones también han dado cuenta de la importante presencia de vapor de agua.
las erupciones también generan mucho vapor de agua en la atmósfera del planeta, y eso también tiene un impacto. ¿Qué es lo que produce las erupciones con el vapor de agua? ¿Qué pasa? Que hay que entender que cuando se habla de los gases de efecto invernadero, el más conocido, el más popular, es el dióxido de carbono, el CO2, pero no es el único. También eso va acompañado de otros gases donde el vapor de agua también contribuye a acumular calor. Y una de las formas de cómo se contribuye calor a la atmósfera baja, son las erupciones volcánicas, pero no cualquier erupción volcánica. Hay erupciones como la del Villarrica, el Calbuco, que pueden inyectar una cantidad importante de materiales a la atmósfera, pero no es lo mismo con lo que pasó particularmente en enero de este año. Recuerden la gran erupción submarina en las cercanías de Tonga, donde el volcán no estaba expuesto, no estaba en superficie, sino que la erupción fue bajo el agua y se inyectó un volumen gigantesco de vapor de agua a la atmósfera. Y justamente, como bien mencionas, Gonzalo, también leí ese artículo, lo que destaca esa investigación de la NASA es de que se inyectó una cantidad gigantesca hace mucho tiempo, que nunca se había medido algo así, y evidentemente eso va a producir de que el calor que ya tenemos en el planeta aumente más de la cuenta, pero también es un proceso temporal que va a tener un tiempo definido y que va a desaparecer, pero que contribuye a todo lo que está pasando, ciertamente. No nos hace fácil las cosas. Claro, es un elemento de lo que es natural. Adicional a lo que nosotros ponemos que es bastante. Quiero volver a nuestro país también, Marcelo, para preguntarte tu visión respecto de un fenómeno que nos llamó bastante la atención, que es este socavón bien grande que se produjo en Tierra Amarilla. Un agujero cilíndrico, casi perfecto, como que lo han cortado con una máquina, sobre una faena minera. Casi 40 metros de diámetro, o sea, gigante. Se están investigando las causas, entiendo que está Cernagiomín certificando todo esto. Han aparecido algunas imágenes que Cernagiomín está periciando de que habría bastante filtración de agua en la mina. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué impresión te ha dado este fenómeno? Bueno, es preocupante porque evidentemente aquí no predominan cierto tipo de rocas donde este tipo de procesos son recurrentes. Generalmente las dolinas o estos socavones que uno ve en Centroamérica, estas circunferencias perfectas, porque esto es noticia de forma recurrente en otras partes del mundo. Por el tipo de suelo que tienen ellos. Por el tipo de roca, que es más permeable, ambientes de karst, que en combinación con el agua se diluyen ciertamente, y es común ¿Son rocas más porosas? Totalmente, y es común ver ese tipo de imágenes en otras partes del mundo y nos llama, y evidentemente mediáticamente es muy llamativo. Sin embargo, en el caso de Chile, si bien existen territorios así, más en la zona austral, que están generalmente despoblados, no es común ver este tipo de... Por lo tanto, evidentemente llama la atención porque está a escasos metros de asentamientos humanos. Sobre una parte. Segundo, bueno, hay que destacar de que para que aparezca se produzca este fenómeno de subsidencia, de bajada del suelo, socavón, ciertamente como popularmente se le conoce, tiene que haber, primero que nada, abajo tiene que haber una excavación. O sea, no va a colapsar el techo, el nivel del suelo, si no hay un espacio abajo. Abajo tiene que haber una excavación. Eso es lo primero. Segundo, y esa excavación puede ser natural, producto de cavidades generadas por el flujo de aguas subterráneas, los niveles freáticos que se le llama, acuíferos. Una cueva. Puede ser una cueva, claro, en simple. Por tránsito de agua subterránea. Claro, pero el agua permea por la... No es que el agua subterránea cuando va por abajo hay una cueva, como una tubería, sino que permea ciertos materiales que son permeables y que permiten que fluya entre rocas, donde va más contenida o puede quedar incluso confinada. Claro. Pero en este caso no es una mina. Es que ese es el punto, claro, y eso es lo que está investigando, como bien explicaba Gonzalo, el Servicio Nacional de Geología y Minería, dependiente del Ministerio de Minería, ¿cierto? ¿Dónde están las responsabilidades acá? Porque primero que nada, claramente, para que colapse ciertamente la superficie, tiene que haber una excavación. Esa excavación puede ser natural o puede ser, en este caso, humana. Y aquí claramente hay una componente que se tiene que investigar y que se está investigando las responsabilidades, pero ya Cernagiomín emitió un juicio preliminar donde claramente detectó presencia preliminar de una sobreexplotación. A ver, somos un país minero. Sí. Tiene que haber minería. Claro. La idea es que sea lo más sustentable posible y que además se genere el menor impacto, ¿no? Sí. Pero cuando estamos hablando de Tierra Amarilla, interior de Copiapó, sí. Donde el agua no es un elemento que abunde, por el contrario, naturalmente una zona más bien desértica. Entonces uno se dice, bueno, en las faenas mineras se debe hacer un estudio de qué es lo que hay abajo, porque
ahí puede haber un acuífero que salga del río Copiapó, por ejemplo, que no se puede tocar, o sea, que no se puede lesionar. Y aquí podría haber ocurrido algo así, ¿o no? ¿Se lo preguntamos a la vuelta de la pausa? Ok. Ya. Ya volvemos con Buenos Días a Todos, con el